Muy buenos días, mis amados hermanos. Por la gracia de nuestro buen Dios estamos despiertos este nuevo día. Les invito a dar gracias. Padre bueno, damos gracias por su amor y su misericordia derramado sobre nosotros y sobre todo su pueblo, Señor. Queremos dar gracias porque una vez más, solo por su misericordia estamos despiertos a este nuevo día. Y queremos, Señor, suplicarle que nos ayude a vivirlo con sabiduría, con entendimiento, para glorificarle y honrarle. Asimismo, Señor, queremos rogar que sea usted con su iglesia, doquiera se encuentre. Usted proteja y ampare a su pueblo, Señor, en todas sus necesidades. Y también, Padre bueno, queremos suplicarle que consuele y fortalezca a nuestros hermanos que están pasando algún tiempo de duelo. Usted conoce los tiempos que nos tocan vivir, mi Señor, y suplicamos su fortaleza esté en el corazón de aquellos que por alguna circunstancia enfrentan alguna pérdida. Asimismo, que usted siga amparando, mi Señor, a la viuda, al huérfano, y socorriendo todo aquel que invoca su nombre. Tenga compasión de nosotros, tenga misericordia, mire nuestras flaquezas, nuestras debilidades, Señor, y allí su gracia sea suficiente para sustentar a todo su pueblo, que ninguno se pierda, que ninguno se aparte, Señor, que todos seamos preservados en sus manos y enseñados a vivir en la santidad de su nombre. En la aflicción, en la angustia, mi Señor, extienda su mano poderosa para sustentar el corazón de su iglesia. Provea recursos y medios para la vida diaria y para la sanidad de los enfermos. Rogamos toda esta gracia, Señor, confiando que usted siempre nos escucha y su corazón está atento a su pueblo que hoy le invoca. Asimismo, háblenos una vez más con su palabra, instrúyanos de tal manera que podamos con sabiduría comprender estas verdades, Señor, y esforzarnos con todo nuestro corazón para ponerlas por obra en nuestras vidas. Así, rogamos nos ayude a vivir en santidad. Pues lo pedimos, Padre bueno, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mis hermanos, damos gracias a Dios por este día y continuamos con las reflexiones que estamos teniendo en segunda de Pedro, segunda carta del apóstol San Pedro, en el capítulo 2, versículos, voy a leer 6 al 8. Dice la palabra de Dios: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Hemos hablado del juicio del diluvio. Hablaremos del juicio sobre Sodoma y Gomorra, dos ciudades emblemáticas del Antiguo Testamento y en el libro de Génesis, que nos hablan de la historia de Abraham y de su sobrino Lot, donde hay una intercesión de Abraham por esta ciudad para no ser destruida, por causa de un hombre justo, porque así es como también lo declara la Escritura. Pedro así llama a Lot: y libró al justo Lot. Es interesante porque muchas veces nuestras interpretaciones no las tomamos con mucho cuidado. Nosotros decimos a veces que Lot sufrió en Sodoma y Gomorra porque escogió el mejor lugar, tomó ventaja sobre su tío Abraham, etc. Lo cierto es que la Biblia nos revela, porque así es como el apóstol San Pedro nos los hace conocer, ya que él escribió también inspirado por el Espíritu Divino, que Lot era un hombre justo y que en tanto vivió allá en Sodoma, Gomorra, estas ciudades, pues él vivía abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Hasta aquí
Es lo que entendemos por lo que el apóstol San Pedro nos está diciendo en el texto bíblico. La destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra por medio del fuego, que nos son narradas en Génesis 19, fue un juicio aniquilador de Dios y quedó como un ejemplo terrible para los tiempos futuros. Lo que aparece en la Escritura está escrito para instruirnos. He dicho en algunos momentos que la riqueza, la enseñanza y la sabiduría de la bendita palabra de Dios debe ser escudriñada, debe ser tomada muy en cuenta en el corazón de cualquier hombre y mujer que quiera vivir de manera piadosa, porque lo que se nos revela en las Escrituras tiene el propósito de instruir el corazón de una persona. No solo es para que sepamos estas historias y digamos, ay, qué mal les fue, y pensemos, pobrecitos, o como en el caso de David, que no nos oculta la Biblia los pecados de estos hombres que hemos considerado desde niños como héroes de nuestra fe. Los miramos con tanta admiración porque nos enseñaron desde niños sus historias bíblicas, de verdad, acerca de estos hombres, estos personajes, y nos hablaron de todo lo bueno que hicieron, pero cuando éramos niños, pocas veces o rara vez yo no recuerdo haber tenido una lección sobre los pecados de David cuando era niño, de Sansón o de Noé, sino que nos contaban las cosas en las cuales Dios les había usado poderosamente. Pero meditando bien cada uno de estos personajes, sus vidas y cómo se nos revela en la Escritura, nos hace saber el Señor todo esto para instruirnos y ser advertidos de no caer en los pecados que cayeron estos personajes. Ahí está la palabra para instruirnos, y no creo yo que nosotros seamos mejores que aquellos grandes hombres de fe o grandes mujeres de fe, como también la Biblia nos revela, pero sí es un asunto que debe ser tomado con mucha atención y con mucho cuidado por todo creyente. Dice la Escritura que solo Lot escapó al castigo general, y como Pedro nos lo revela, porque era justo y no practicaba los pecados abominables que hacían los que le rodeaban. Al pensar en esto, nos queda a nosotros un reto y desafío también. Pensemos en lo difícil que le resultaba a Lot vivir en santidad cada día de su vida cuando nadie en esa ciudad lo hacía. Cómo marcar la diferencia, cómo ser distinto y diferente, porque eso es la santidad. Lo santo es aquello que está apartado, consagrado a Dios. Y Lot se esforzaba cada día en vivir así, por lo que nos revelan las Escrituras, en una ciudad donde nadie más estaba interesado en la santidad de Dios. ¡Qué valor! ¡Qué enorme valor se necesita para conservarse limpio en medio de toda una ciudad corrompida! Y esto es algo que debemos tomar muy en cuenta en nuestros tiempos, enseñarlo a nuestros hijos, a cada persona que se convierta al Evangelio. Cuando se le discipula, debemos estar constantemente instruyéndolos, discipulándolos con la leche espiritual no adulterada, con la palabra bendita de Dios, y enseñarles justamente que la vida de santidad requiere un valor, aun cuando la sociedad apruebe muchas cosas, aun cuando la sociedad esté practicando valores, acciones que son contrarios al Evangelio, y aun cuando algunos que se llaman creyentes ya vivan practicando esas vidas de pecado, no por eso el creyente ha de ceder. Así seamos criticados, así no seamos populares, así se nos señale, así se nos critique. Debemos ser como el justo Lot, que aprendió a vivir con valor en santidad en una ciudad corrompida completamente. Allí él, dice el texto bíblico, que vivía esforzándose, o su alma se afligía ante el pecado de la ciudad. Mis hermanos, esto es un reto.
para nuestros hijos, a no ceder a nosotros mismos, a ningún criterio, a ningún pensamiento, filosofía de este mundo, así todo mundo lo haga, así todo mundo lo haya probado. Si eso no es algo que concuerde con la Sagrada Escritura, nosotros lo seguiremos llamando pecado. Hoy, cuando he visto muchas publicaciones acerca de el Papa que ha aceptado el matrimonio de personas del mismo sexo, y se levantan tantas críticas contra la Iglesia ahora. Por eso es, hermanos, que la Iglesia tiene que mantener su posición, sustentarse en la verdad del Evangelio. Eso no quiere decir que odiemos a las personas que están viviendo en estos valores, porque muchas veces, en la gran mayoría, ellos son ignorantes de la verdad y son también esclavos del pecado. Y de todas maneras se vive esa ignorancia y ese pecado, esa esclavitud en el mundo, aunque ellos le quieran llamar libertad. Al fin y al cabo son esclavos de sus pasiones y deseos. Ahí estábamos todos nosotros, y de hecho seguimos luchando cada día contra esas pasiones y deseos pecaminosos que combaten dentro de nosotros. Por eso nosotros no juzgamos a estas personas, no nos toca juzgarlas, porque hay alguien que juzga. Nosotros estamos llamados a amarlas y a predicarles el Evangelio de verdad, el amor de nuestro Dios. También el texto bíblico nos dice que el justo Lot, viviendo entre los corrompidos, sufre torturas en su alma. No era una persona con la filosofía de estos tiempos, del individualismo y de esa indiferencia, ¿verdad? De pues, cada quien su vida, que hagan lo que quieran, pues me vale cómo vivan las demás personas. Por lo menos el texto nos dice que este hombre justo sufría en su alma al ver las abominaciones y el pecado en el cual vivía toda esta gente. Las imágenes, las palabras y los hechos en los cuales se mueve esta ciudad asedian el alma del justo Lot, le atormentan y quieren hacer de él una víctima más también del pecado. Por eso hablamos del enorme valor de ser distintos, el enorme valor de vivir consagrados, apartados en santidad para Dios. La radicalidad de decir, no vivo como los demás viven, sino vivo como me dicta la palabra y como Cristo quiere. Pablo diría en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El creyente se entiende que ya no vive para sí mismo, sino para su Señor, y por lo tanto no puede vivir bajo filosofías, bajo pensamientos y criterios, principios o valores que sean discordantes con la santa palabra de nuestro Dios. En esto, mis hermanos, radica el valor de la santidad, el valor del cristiano, que siente dolor, tristeza también por la ciudad, por las gentes corrompidas que en su ignorancia viven destruyéndose a sí mismos y condenándose a sí mismos. Porque al rechazar la palabra de Dios, se condenan a sí mismos. El apóstol San Pedro nos revela también que estas almas están camino a la perdición. El justo Lot vive, sí, atormentado por lo que ve, y vive también un cautiverio en medio de una ciudad corrompida. Él es el único allí que vive de forma distinta, y tal vez las ofensas, las burlas, los señalamientos, las presiones de todos los días traen el alma de este justo afligida. Al principio y al final se habla de lo que debía ver y oír de las obras malas de la gente que vivía en esta ciudad. En el centro de toda esta ciudad malvada vive el justo.
Día a día se levanta Job para vivir en santidad. Vive allí como justo, con su alma recta, temerosa de Dios. Los hombres que le rodean se han entregado al cuerpo, su vida es el libertinaje. Dios conoce este sufrimiento, este martirio y este valor de este hombre para llevar y liderar a su familia en la vida de santidad. A la hora del juicio sobre todos los pecadores, se tiene en cuenta aquel que permanece firme en medio de todas las tentaciones. Mis hermanos, hoy la palabra de Dios nos está llamando a ser distintos, a ser radicales, a tener el valor de vivir en santidad, a tener el valor de discrepar, aun cuando seamos juzgados, criticados, aun cuando seamos perseguidos o nos toque pasar por el martirio. Dios bendiga a su iglesia, Dios bendiga a cada uno, nos llene de su espíritu de poder y vivamos en santidad para nuestro Señor. Dios les bendiga, mis hermanos. Si el Señor lo permite, mañana continuamos con nuestras reflexiones.